dice así: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, vamos a tomar asiento. La verdad, durante toda la semana y durante días anteriores he estado meditando muchísimo en este texto bíblico, porque a mí me parece que es un texto que es fácil de comprender. Y cuando algo es fácil de comprender, ahí es donde se vuelve difícil. porque hay cosas que nosotros pensamos que son muy naturales, muy obvias, pero realmente a veces esas cosas no son tan obvias. Por ejemplo, pensamos que la palabra amor o que el amor es algo que todos entendemos, que todos comprendemos. Y si nos dicen que Dios nos ama mucho o que Dios tiene un amor muy grande hacia nosotros, pues nosotros sentimos que eso es algo que, sí, yo sé, sí, ya lo entiendo, sí. Entonces, cuando uno va a hablar de un tema que uno supone que uno entiende y que todos entendemos, entonces se vuelve complicado cómo hablarlo. Pero hubo algo que a mí me impactó mucho y me llamó mucho la atención de este texto bíblico, y por eso, aunque el tema principal ahí que uno observa es que la oración de Pablo es que podamos comprender el amor de Dios, me llamó la atención lo que Pablo está tratando de transmitir detrás de esas palabras. ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de transmitir detrás de esas palabras? Y de pronto es a lo que yo quiero acercarme hoy. Paz. Pablo está tratando de transmitir seguridad. Pablo está tratando de transmitir que usted pueda descansar, que usted y yo podemos tener confianza, que haya algo tan fuerte, tan grande en nuestra vida, tan poderoso, tan magnífico, que usted y yo podamos llegar a experimentar realmente descanso, realmente paz. Y yo creo que aunque todos hemos mencionado el término amor y aunque todos hemos escuchado el término amor, a veces nosotros no hemos experimentado el término descanso completo, paz, sino que muchísimas veces nosotros nos hallamos agitados y corriendo detrás de muchísimas cosas, llenos de angustia, llenos de desesperación y llenos de estrés. Y por eso yo quise empezar este texto leyéndolo desde el versículo 13, porque en el versículo 13 Pablo está hablando de algo muy interesante, y uno podría decir, pero es que hay un corte. No, no hay un corte. Dice ahí en el versículo 13, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo. O sea, lo que Pablo está diciendo es, yo les estoy escribiendo que voy a orar por ustedes y les voy a contar respecto al énfasis que le voy a dar a mi oración, porque mi deseo, mi propósito es que cuando ustedes entiendan por qué yo estoy orando, entonces ustedes no se desanimen. Cuando ustedes comprendan la forma en que debo de orar, la forma en que le debo de clamar a Dios y la forma en que ustedes también le deben de clamar a Dios, entonces ustedes, eso les lleve a que no se desanimen. ¿Y por qué no se van a desanimar? Porque van a encontrar paz.
Porque van a encontrar descanso, porque van a encontrar fuerza, porque van a encontrar renuevo y porque van a entender el propósito de las situaciones, o sea, el propósito de por qué yo estoy pasando estas situaciones tan difíciles, de por qué a mí me están pasando estas cosas. Entonces yo quiero invitarle antes de comenzar, aunque parezca que ya comencé, yo quiero invitarle antes de comenzar que usted piense por un momento, y quiero invitarle que usted cierre un momento sus ojos y le diga al Señor: Señor, ayúdame realmente a recibir la palabra que tú tienes para mí hoy, Señor. Dígale: Señor, ayúdame realmente a aprender a reposar en tu presencia. Ayúdame realmente a entender que yo hoy no vine a alimentar mi intelecto ni mis conocimientos, sino que dígale al Señor: así como la comida física da nuevas fuerzas al cuerpo, ayúdame a entender que lo que yo voy a comer hoy es alimento espiritual y eso me da nuevas fuerzas en mi espíritu y puedo descansar y puedo entender que tú tienes el control de lo que me pasa. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, yo quiero que empecemos a observar que Pablo quiere que el pueblo descanse. Y es interesante, ¿por qué? Porque Pablo está en la cárcel. Entonces el que podría menos estar descansando y sentir esa paz y ese reposo sería Pablo. Y como ya lo hemos predicado varias veces acá en la iglesia, una cárcel en ese tiempo no era precisamente muy cómoda. Era una mazmorra, era una cosa desagradable, sucia. Pero aún Pablo está llevando a los hermanos en Éfeso a decirles: no se desanimen, sigan adelante. Ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer, y aquí es a donde ya quiero adentrarme, es: ¿cómo logro yo aprender a tener paz en la tormenta? ¿Cómo logro yo aprender a reposar? ¿Cómo logro yo aprender a descansar? ¿Cómo logro yo decir: aunque todo está así, yo suelto y realmente creo que hay alguien más grande que yo que tiene el control? ¿Cómo logro eso? Entonces Pablo primeramente hace un énfasis bastante interesante ahí en el versículo 14, porque dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre del Señor, inclusive en la versión de ustedes dice: del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí me llamó la atención dos palabras, y aquí es donde yo quiero empezar a usted a animarle, que si usted quiere realmente hallar ese reposo, primer paso, lo que Pablo está haciendo, primer paso: me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dos palabras bastante interesantes: Padre y familia. Mire, lo primero que nosotros tenemos que comprender y entender es, aunque lo hemos repetido muchas veces acá en la iglesia, es que Dios es nuestro Padre. Y Efesios me llama la atención porque hace un poquito de énfasis en esa palabra. Si usted va un momentico a Efesios capítulo 1, versículo 2, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé ¿qué? Gracia y paz. Pero mire cómo está mencionando Dios nuestro Padre. Yo quiero que usted empiece a pensar, ¿cierto? Estamos hablando de hallar paz hoy, de hallar reposo, de aprender cómo realmente yo puedo reposar. Entonces yo quiero que usted empiece ahí a pensar en que usted, en su Padre, pero yo quiero que usted lo imagine por un momento, porque es que lo hemos dicho también muchas veces, a veces nosotros no hemos tenido una buena imagen de papá, ¿cierto? Entonces no nos imaginamos a un papá como alguien que esté extendiendo sus brazos y diciéndonos: venga, mijito, tranquilo, no se preocupe, no tenga miedo, aquí estoy yo. Aquí está este pecho, recuéstese, aquí están estos brazos, yo lo protejo, yo lo defiendo, yo lo cuido. Nosotros a veces no hemos tenido ese concepto de padre, pero es importante entender que en Efesios, en el libro de Efesios, Pablo varias veces está diciendo eso: Padre, Padre. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos metamos en la cabeza que Dios es nuestro Padre. Y yo quiero que usted piense, desafortunadamente digo yo, o afortunadamente puede ser, que en nuestra cultura a veces la mamá tiene más esa cobertura afectiva. Yo quiero que usted se imagine un momentico, si a usted le llegó a pasar
de que usted de pequeño se sintiera asustado, de que usted de pequeño sintiera que tenía una dificultad, que tenía un problema. Y si usted recuerda de pequeño que usted corriera a los brazos de su mamá para que lo abrazara, pero yo sí recuerdo que yo corriera a los brazos de mi mamá, pero sí recuerdo que cada vez que yo tenía una dificultad, yo iba donde mi mamá y le decía: mamá, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué me dices? ¿Qué opinas? ¿Qué me aconsejas? Y ahí estaba. Y Pablo está aquí tratando de decir: yo me arrodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu Padre, ante mi Padre, ante nuestro Padre. Yo me arrodillo ante Él. Y viene, inclusive lo sigue diciendo, si usted lee el versículo 3 de ahí mismo del capítulo 1, alabado sea Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está ahí en Efesios diciendo: aprendan, Él es el Padre, Él es el Padre. Y luego viene y dice en el capítulo 1, versículo 17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría. Luego viene y lo dice en el capítulo 2, versículo 18. Viene y dice: pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. O sea, Pablo todo el tiempo está diciendo en el libro: Él es el Padre, Él es tu Padre, Él es mi Padre. Por el Espíritu tenemos acceso a ese Padre. Entonces lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes un Padre. Iglesia, si usted quiere reposar en Dios, lo primero que usted tiene que entender es que usted tiene un Padre. Usted tiene un Padre. Y ese Padre realmente es un buen Padre. O sea, ese Padre no lo va a dejar a usted tirado. Ese Padre no lo va a soltar de su mano. Ese papá está ahí. Yo se los he contado a ustedes. Yo reconocí a mi Padre Dios a los 18 años. Y desde esa época me acostumbré a pedirle a mi papá Dios todo, incluyendo zapatos, incluyendo loción, incluyendo aretas. Yo me acostumbré a pedirle a mi papá Dios todo, todo. Y yo me iba para donde mi papá Dios y le decía: Señor, tú sabes que ya no hay con qué mercar. Ese es tu problema, ese no es mi problema. Yo no sé tú qué vas a hacer. Y yo me iba para donde mi papá Dios y le decía: Señor, tú sabes que la plata no nos alcanza esta quincena y nos queda faltando tanta. Entonces tú vas a ver, ahí lo anoto para que tú mandes lo que queda faltando. Y no solamente eso, muchísimas otras cosas más de mi interior, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis anhelos. Todo eso yo se lo ponía a mi papá. Y si nosotros queremos hallar completa paz, nosotros necesitamos un Padre. Así tengamos 40, así tengamos 50, así tengamos 60, así tengamos 70, todo ser humano necesita en quien recostar su cabeza. Todo ser humano necesita un pecho en el que recostarse y que le diga: no tengas miedo, yo estoy aquí. Todos los seres humanos necesitamos eso, y eso nos da seguridad, eso nos da paz, eso nos da fortaleza. Entonces por eso es que Pablo arranca diciendo: me arrodillo ante el Dios y Padre, me arrodillo ante el Padre, porque es que yo ya no soy huérfano. Y le llama a uno la atención porque en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que lo primero que hace el Padre es que nos adopta como hijos suyos. Y cuando Dios a usted le da el regalo de la adopción, usted tiene que agarrar ese papel y decir: aquí dice que yo soy hija de Dios. Aquí dice que tengo el apellido del cielo. Y por esa razón yo puedo entrar ante mi papá. Por esa razón yo puedo buscar de mi papá. Por esa razón yo me puedo esconder en los brazos de mi papá. Y qué bueno, iglesia, que cada vez que usted tenga miedo, vaya donde su papá. Lo que sigue diciendo aquí: en quien toda familia, dice ahí, de quien recibe nombre toda familia. Cuando usted y yo entramos bajo la cobertura de nuestro papá Dios, entonces tenemos apellido. Amén. ¿Cuántos huérfanos
hay en el mundo. Miren, hay muchas, y cuando hablo es literal, hay muchas personas que nunca han recibido el apellido de su papá. Hay muchas personas que tienen el apellido de su mamá, que tienen el apellido de un padrastro, pero que no tienen el apellido de su papá. Y lo que Jesucristo está diciendo y lo que Pablo está diciendo aquí es: cuando tú te acercas a Dios y tienes tu padre, tienes apellido, y tienes el apellido del Padre de los cielos, del Padre celestial. Ese es el apellido que tú tienes. Y mire, es bonito porque los apellidos tienen su peso, ¿cierto? Por aquí los Lopera son los Arangos, los Villa, ¿cierto? Y uno sabe, esos son pesados, esos aquí son poderosos, ¿sí o no? Y si a usted le dicen que usted tiene el apellido del cielo, si Dios le decidió dar su apellido para que usted no estuviera huérfano, usted tiene el apellido y es familia de Dios. Y mire, es muy bonito porque en el texto bíblico aparece la palabra familia en Efesios también varias veces. Mire, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a notar, iglesia, en la Biblia. Y es que por eso cada libro de la Biblia tiene un énfasis importante, porque nos quiere mostrar algo. ¿Y cómo nos lo muestra? Por la repetición. Cuando usted lee un libro en la Biblia y usted ve que algo se repite varias veces, el énfasis de ese libro es ese. Y es interesante, usted no todos los libros de la Biblia lee la palabra familia, pero en Efesios la lee 2 veces. Y mire, la palabra familia aparece ahí en el capítulo 2, versículo 19, y yo quiero leérsela por un momento. Porque en el capítulo 2, versículo 19 dice: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ojo, la palabra familia ahí, en ese texto que le acabo de leer, significa usted es de la casa. Ahora pensemos por un momento en eso. Estamos hablando de cómo tener paz, de cómo aprender a descansar en Dios, de cómo aprender a realmente soltar las cargas. Y usted le dice, el Señor, usted es de la familia, usted es miembro de la casa. Piense por un momento, cuando usted se siente miembro de una casa, ¿usted qué hace? Ah, no, eso es una machera, ¿sí o no? Yo llego a la casa de mi mamá. Para los que conocen aquí, la casa de mi mamá es una cosita así, chiquitica. Yo llego a la casa de mi mamá y yo llego y yo inmediatamente, ella mantiene dulces encima de la mesa. Yo inmediatamente agarro un dulce y empiezo a comer dulce. Si acaba ese, destapo otro y empiezo a comer otro dulce y empiezo, un tinto. Y si acaba ese tinto, y mi mamá es, Angie, ¿quieres más tinto? Yo le hago pucheros a mi mamá, sí, yo quiero más tinto. Y me dice, ¿tú tienes frío? Sí, yo tengo frío, y me envuelve en una cobija. Y me dice, venga, acuéstese para que haga perecita un ratico. Y me acuesto en esa cama de televisión. Esa es mi casa. Yo soy miembro de esa familia. Y cuando Dios le está diciendo que usted hace parte de la familia de Dios, lo que le está diciendo es que usted es miembro de la familia de la casa espiritual. Y que usted puede entrar a la casa espiritual y decir, Señor, deme un tinto. Señor, tengo hambre. Señor, ¿qué hay en la nevera hoy? Señor, yo me quiero recostar un ratico a dormir aquí, que es que ando cansado. He tenido unos días tan afanados. He tenido tanto trajín en estos días. Iglesia, a veces tenemos tanto trajín. A veces usted está tan agotado. Pero cada cuanto usted va y se arrodilla ante su papá y se acuesta ahí a dormir un rato y a decir, Señor, aquí puedo descansar. ¿Sabe? Alguna vez yo aprendí de un pastor que me decía lo siguiente: si tú estás orando y en un momento dado necesitas dormir, duerme, porque en la presencia de Dios también se descansa. Y yo aprendí eso. Y a veces estoy orando, me levanto en la mañana a orar, pero siento que no dormí bien en la noche. Y yo me recuesto ahí en el mueble y le digo, Señor, aquí voy a dormir un ratico, en tus brazos, en tu presencia, porque necesito descansar, porque he tenido días muy agotados. Usted tiene días muy agotados. Y si usted quiere hallar paz, el Señor está diciendo, arrodíllese ante mí. Venga como mi hijo, usted hace parte de mi familia. Yo le di ese lugar.
Ahora, cuando en el capítulo 3, versículo 14, vuelve y repite la palabra familia, ya no es la misma que les acabé de mencionar ahorita. Aquí en el versículo 14 la palabra familia es patria. Y la palabra patria viene del término pater, que es padre. Y lo que significa esto, eres familia porque tenés un papá. Porque tenés un papá que pelea por ti. Porque tenés un papá que te cuida. Y entonces ahí es donde está diciendo: yo me arrodillo ante el Dios y Padre en quien toda familia recibe nombre en el cielo y en la tierra. Yo me arrodillo delante de mi Padre porque hago parte de esa familia. Y hago parte de esa familia porque mi papá me dio acceso a esa familia. Fue tu Padre Dios, fue nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo, que nos dio acceso a esa familia. ¿Por qué? Y ahí es donde yo quiero empezar a entrar en el término amor. ¿Por qué Dios te adoptó para que fueras parte de su familia y puedas tener paz porque no estás huérfano? Por amor. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender el concepto amor. Porque no te adoptó como hijo por alguna razón especial, porque tú hayas hecho algo especial. No, Él lo hizo por amor. Mire, cuando usted lee un poquito más abajo, espéreme que yo por acá lo anoté, capítulo 2, versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Cuál es la razón del mover de Dios? ¿Cuál es la razón del actuar de Dios alrededor de tu vida? Solamente tiene un nombre: amor. Él lo hace por amor. Y cuando usted lee el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración. Y cuando ustedes lo leen en su Biblia dice: por amor a ustedes los gentiles. ¿Por qué Pablo está prisionero? ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a sacrificar la libertad? Por amor a nosotros, los que no éramos judíos. Iglesia, ¿cuál es el eje que nos puede dar a nosotros paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad? El amor. ¿Y sabe por qué? Porque el amor de Dios no cambia. Mire, usted puede tener temor de que cualquier cosa en esta tierra se vaya. Su familia, su papá, su mamá, su esposo, sus hijos, la persona que usted más ame. Usted puede tener la seguridad de que la economía se desbarate, de que usted pierda la casa, puede perder el carro, puede perder todo lo que usted tenga, pero hay una cosa que usted jamás va a perder y es el amor de Dios. El amor de Dios es permanente, el amor de Dios es constante, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios permanece, el amor de Dios ama a pesar de que usted falle. Y eso es verdad, eso es real. Eso es real. El amor de Dios, la palabra de Dios dice que es una decisión de la mente de Dios. El amor ágape es una decisión de la mente. Simplemente Dios tomó la decisión de amarnos y eso es inmutable. ¿Y sabe por qué Dios no nos puede dejar de amar? Porque la palabra dice que Dios es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. La manera de Dios ser es amor. Y por eso Dios no va a dejar de amarle. Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza a pedir cuando se arrodilla ante el Padre y ante el Padre de toda familia? ¿Qué es lo que empieza Pablo a pedir? Dice ahí el versículo 15, 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. ¿Qué es lo que está pidiendo primeramente Pablo? En la versión de ustedes dice que les conceda
ser fortalecidos con poder en su hombre interior. Mire, Pablo le está pidiendo a Dios: papá, tengo una petición que hacerte. Papá, necesito algo. Papá, necesito que tú pongas fuerza. Conceder es poner algo. Tú pongas fuerza en estas personas para que en su ser interior se sientan capaces, para que en su ser interior se sientan animados, para que en su ser interior no se sientan que los problemas los están arrastrando. Padre, yo te pido que les concedas, que les des fuerzas. Mire, yo quiero invitarle a usted, es muy bonito, el libro de Efesios es muy bonito porque le enseña mucho a uno acerca de qué pedir y de cómo orar. Y yo quiero invitarle a que usted piense por un momento: ¿quién puede poner fuerzas en nuestro hombre interior? Le voy a cambiar: ¿quién puede poner en nosotros tanto el querer como el hacer? ¿Quién puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne? Cuando Pablo le está pidiendo a Dios que ponga en nosotros fuerza con el poder de Él en nuestra persona interior, en nuestro ser interior, es porque esas son cosas que no puede hacer todo el mundo, esas son cosas que no puede hacer nadie, esas son cosas que solamente puede hacer Dios. Cuando usted está cansado, cuando usted está agotado, cuando usted está abatido, cuando usted está desanimado, cuando usted no encuentra sentido en la vida, cuando usted no entiende para qué, por qué me está pasando esto, para qué me está pasando, por qué la situación no cambia, por qué hay tantas dificultades, por qué salgo de una y me meto en otra, ¿quién es el único que le puede dar a usted poder en su ser interior, fuerza para levantarse y seguir adelante y decir: no tengo que tener temor? Dios. Y por eso Pablo se está acercando a su papá, pero a su papá celestial. Y yo quiero que usted me entienda esta parte. El Padre celestial da cosas celestiales. Nosotros somos muy tontos, y perdóneme la expresión que yo uso. ¿Sabe por qué somos muy tontos? Porque le pedimos a Dios cosas materiales, cuando podemos pedirle espirituales, que esas definitivamente no las podemos conseguir nosotros. Las materiales, usted se mata y trabaja como un burro y las consigue, ¿sí o no? O si no, los que tienen plata, entonces ¿qué hacen? Y compran lo que quieren. Entonces físicamente uno puede conseguir cosas materiales, pero las cosas espirituales solamente las da el Dios del Espíritu. Y nosotros no le pedimos cosas espirituales. Y lo que Pablo está enseñando aquí es: ustedes quieren tener paz en la tormenta, ustedes quieren tener fuerza, no solamente arrímense a su papá, sino que pídanle cosas que solamente su papá puede hacer, y solamente su papá puede fortalecerlos con poder en su interior. Solamente su papá puede venir y darles fuerza y decir, como hemos escuchado muchas veces: todo va a estar bien. Y decir: no tengas temor. Y decir: yo tengo el control. Y decir: aunque tú estés viendo todo desbaratado, no te preocupes, estás de mi mano. Yo te tengo en el hueco de mi mano. Yo cuido de ti como a la niña de mis ojos. No te preocupes. Yo voy delante de ti como poderoso en batalla. Yo soy el que pelea por ti. No tengas temor. Y usted empieza a recibir ese poder de Dios y usted dice: ah, vamos para adelante. ¿Qué más hay que hacer? Amén. ¿Qué más hay que hacer? Pero entonces hay que pedirle a Él: Señor, usted es mi papá. Fortalézcame con poder en mi hombre interior. Yo necesito fuerzas. Yo necesito vigor, yo necesito tener esa energía. Y ahorita vamos a hablar de energía. ¿Quién diría? Por ahí que les gusta tanto hablar de las energías, las buenas energías. Hoy les voy a hablar de la mejor energía. Porque entonces Pablo ora y dice: Señor, yo te pido
que ellos sean fortalecidos con poder. Pero luego sigue diciendo en el versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan, y me voy a quedar ahí. Mire, ¿por qué necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior? Porque una de las cosas que hacen los problemas en la vida suya y en mi vida, ¿qué es? Menguarnos nuestra fe en Cristo. Cuando usted y yo tenemos problemas, nuestra fe en Cristo se arrincona, nuestra fe en Cristo se minimiza, nuestra fe en Cristo parece que estuviera como en el aire. Yo creo en Cristo, y si crees en Cristo, entonces ¿por qué estás así? Porque parece que eso fuera una teoría, no una realidad. Pero cuando usted y yo somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, entonces Cristo se agarra de usted por fe. Cristo se fortalece dentro de usted. Cristo se afirma dentro de usted. La palabra de Dios se vuelve fuerte dentro de usted. Porque ahora usted no está andando por vista. Yo espero que usted me entienda lo que le estoy tratando de decir. Usted está empezando a aprender a andar en lo espiritual. Porque es que nosotros muchas veces somos cristianos, pero seguimos andando en la carne. Somos cristianos, pero seguimos andando por vista. Y por eso es que vienen los problemas y nos arrastran. Pero usted y yo tenemos que aprender a andar por fe. Y para andar por fe, mi espíritu tiene que ser fortalecido para que Cristo se arraigue, Cristo se more, permanezca en mí, la palabra de Cristo permanezca en mí. Y yo quiero que usted piense por un momento. Si Cristo se moviliza dentro de usted, piense por un momento. Si Jesucristo se mueve dentro de usted, imagínese por un momento la persona de Jesús que caminó en la tierra de Jerusalén, que sanaba enfermos, que todos los días se conectaba con el Padre y entendía su voluntad. El que venía y aunque no hubiera pan, ¿cuántos panes hay? ¿Cuántos hay que alimentar? No hay problema. El que veía, están demoniados, venga para acá, no hay problema. Pero también entendió que su papá tenía que morir y lo pudo asumir tranquilo. También entendía que no se podía casar nunca y lo entendió tranquilo. Y también entendía que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, o sea que iba a morir sin plata, y lo entendió tranquilo. Si la persona de Cristo vive dentro de usted, y la persona de Cristo, que es el Hijo de Dios, que entiende que Dios es su Padre, vive dentro de usted, ¿usted qué va a empezar a experimentar dentro de usted? Piense por un momento. Por eso es que sigue diciendo en el texto bíblico, para que, vuelvo y lo leo, versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo y profundo y alto es el amor de Cristo. Mire, cuando Cristo se empieza a mover dentro de nosotros, el amor de Cristo se arraiga dentro de nosotros. Esa seguridad de Cristo, de que su papá lo amaba, se arraiga dentro de nosotros. Esa seguridad de Cristo, de que su papá, usted no se recuerda, yo le quiero recordar un poquito lo que sucedía en la palabra. ¿Usted se acuerda cómo conversaba Cristo con el Padre? ¿Cómo conversaba Jesús con el papá? Padre, yo sé que siempre me escuchas. Padre, ya he glorificado tu nombre. Juan capítulo 5, versículo 16. Yo no puedo hacer nada, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Cómo así? Y es que te ves con el Padre todos los días. Ajá, todo el tiempo ando con el Padre. ¿Qué relación tenía Cristo con el Padre? Eran así. Y mire, Cristo podía estar en las más terribles y nunca dudaba del amor del Padre. Jamás dudó del amor del Padre. Cuando estaba en el monte de los olivos y le dijo, papá, si es posible que esta copa pase de mí, así sea, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le dice, mi hijo, hay que morir. Jesús nunca pensó, mi papá no me quiere.
Mi papá me dejó solo. A mi papá no le importa que me claven unas puntillas en las manos. A mi papá no le importa que me claven unas puntillas en los pies. A mi papá no le importa que me van a poner una corona de espinas. A mi papá no le importa que enseguida me van a ir a latigar con unas cosas, unos ganchos de hierro y con unas piedras que me van a arrancar es carne. A mi papá no le importa, él no me quiere. Jamás, jamás Jesús pensó que el Padre no lo amaba. Todo el tiempo estaba seguro de que el papá lo amaba y por eso podía pasar el problema más grande en su vida. Y Jesús no tenía duda del amor y de la presencia y la compañía de Dios. Lo que pasa es que sabe que, iglesia, nosotros pensamos que si alguien nos ama, no nos va a dejar sufrir. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque hay cosas que tienen que pasar. Jesús tenía que morir para que usted y yo tuviéramos vida espiritual. Eso tenía que pasar. Y el Padre amó a Dios, amó a Jesús, pero también amó al mundo. Y por eso le dijo a su hijo: hijo, tenemos que sacrificarnos para que el mundo pueda salir adelante. Entonces no es que Dios no lo haga. No deje de hacer cosas en tu vida porque no te ama. O haga cosas en tu vida porque no te ama. No, el Padre te ama. Y por eso es que Pablo está diciendo: miren, mi oración es que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior para que se arraigue Cristo en ustedes y ustedes puedan ser arraigados en el amor de Cristo. ¿Qué es arraigarse? Yo creo que ese término lo entendemos súper bien en el campo. ¿Qué le parece a usted cuando vemos estos arbolotes grandes por aquí? ¿Cómo están? Arraigados. Y si usted va y trata de arrancarlos, ¿usted es capaz? No, usted no es capaz de arrancarlos. Necesitamos traer tractor. Necesitamos sacar bastante tierra, retroexcavadoras para poder arrancar un árbol. Porque cuando algo está bien arraigado, no se puede arrancar. Cimentado, cuando usted pone un cimiento, aquí hay cimientos en este lugar, ¿alguno de ustedes es capaz de arrancar ese cimiento? No lo puedes hacer. ¿Y qué está esperando Dios? Que usted, teniendo esa certeza de Cristo en su corazón, usted se arraigue al amor de Cristo. Usted se cimiente en el amor de Cristo. Porque cuando usted y yo nos cimentamos en eso, cuando usted y yo tenemos la certidumbre, la seguridad, la confianza total del amor de Dios, nos empezamos a dar cuenta de que ese amor de Dios es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, es tan largo. Ese amor de Dios es tan inagotable. Ese amor de Dios va por usted donde sea, lo saca de donde sea, lo levanta de donde sea, lo cubre en lo que sea. Ese amor de Dios es impresionante. Y entonces sigue diciendo el versículo 19: a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. La oración de Pablo es: si yo quiero tener paz en la vida, en medio de los problemas, eso no es ausencia de problemas. Si yo quiero tener paz en la vida, yo tengo que aprender a entender y a conocer el amor de Dios que sobrepasa a todo conocimiento. Yo tengo que aprender a creer que mi Padre es Dios, que hago parte de su familia y que su amor es ilimitado. Y por eso es que el texto termina diciendo: a fin, en fin, que conozcan ese amor. Y sabe que me gustó mucho porque la palabra con la que yo traduciría ahí conozcan no sería la palabra con la que está ahí traducida. Y le voy a decir por qué. Porque es que la palabra ahí que explica mejor ese término, espéreme, yo se lo digo, que me encantó ese término: tomar anhelantemente. Mire, si usted y yo estamos entendiendo
lo que yo le acabo de explicar, todo lo que le acabo de explicar, ¿usted cómo agarraría ese amor de Dios? ¿Usted qué haría? Mire, yo ¿sabe qué haría? Lo tomaría anhelantemente. Agarraría ese amor, ahí la palabra, para que conozcan el amor que sobrepasa todo conocimiento. Esa palabra conozcan es agarrar, para que agarren ese amor, para que se apoderen de ese amor, para que tomen ese amor y no lo suelten. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy orándole a Dios para que ustedes comprendan el amor de Cristo, porque cuando ustedes comprendan el amor de Cristo, ustedes lo van a agarrar tan duro que nadie se los va a poder quitar. Y van a empezar a conocer a un Dios que jamás han conocido. Ustedes van a agarrarse de ese amor tan fuerte y van a ser cristianos inamovibles. Mire, ¿qué quiere la iglesia? ¿Qué quiere la Biblia? ¿Qué quiere Dios? Que usted sea un cristiano inamovible, que por más que a usted le pasen cosas, nada lo mueva de la fe en Jesucristo. Pero para eso usted tiene que entender el amor de Dios y agarrarse de él tan duro. Porque seamos realistas, lo que nos sostiene como cristianos no es que nos digan, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Eso no es lo que nos sostiene como cristianos. Tampoco nos sostiene como cristianos. Hay que ir los domingos, hay que ir los miércoles, hay que ayunar, hay que ser devocional, hay que diezmar, eso no nos sostiene, eso son cargas. Lo que nos sostiene es el amor de Cristo, que nos dice que pereza pecar, prefiero el amor de Cristo. Voy para la iglesia, prefiero el amor de Cristo. Tengo disciplinas espirituales, prefiero el amor de Cristo. El soporte que a usted y a mí nos va a hacer verdaderos cristianos es el amor de Cristo. Y por eso, si usted y yo entendemos el amor de Cristo, debemos agarrarnos con él, a Él, con alma, vida y sombrero, de pies y manos. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando usted y yo hacemos eso y nos agarramos de ese amor y no dudamos de ese amor de Cristo y confiamos en ese amor de Dios, dice ahí el versículo 19 al final, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Vamos a empezar a experimentar plenitud espiritual. ¿Sabe a veces algunos cristianos cómo están? Con la cabeza agachada. ¿Y cómo vas? Bien, bendecido. ¿Y por qué? Porque no está el deleite del amor de Cristo. Porque no está el gozo del amor de Cristo. Porque no está la certeza del amor de Cristo. No porque la vida esté bien o mal. Vida difícil o fácil siempre va a haber. Pero cuando tú tienes en tu corazón la certidumbre de que alguien te ama y tú cuentas con ese alguien, eso te trae alegría. Ahora, termino hablando de la energía. Termino hablando de la energía. Y yo quiero que usted me diga el versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, por el poder que es energía eficaz en nosotros. Mire, recordemos lo que yo le estaba diciendo ahorita. Yo empecé diciendo, Pablo está en una situación de prisión y le está diciendo a los hermanos en Éfeso, no se desanimen por eso. Yo le voy a orar a Dios para que ustedes aprendan a tener paz en medio de la tormenta. Y lo que Pablo ha estado haciendo del versículo 14 al versículo 19 es oración, pidiéndole al Padre que comprendamos el amor de Él. ¿Por qué? ¿Por qué le está pidiendo eso al Padre? ¿Por qué no se vino a predicar y a decir, muchachos, conozcan, crean, entiendan el amor del Padre que sobrepasa todo entendimiento? Porque Él no se fue a predicarlo, porque está orando por eso y les contó a ellos que estaba orando por eso. Porque el único que puede llevar a cabo la obra de que usted y yo comprendamos a plenitud el amor de Dios, también es Dios mismo.
el único que tiene la energía. Mire, esa palabra energía. Es muy tremenda esa palabra energía y le voy a decir por qué. Porque energía siempre es acción con un propósito. Yo quiero que me entienda un poquito. A mí me encanta estudiar un teólogo, digámoslo así, se llama Barclay. Y es un hombre que estudia mucho los términos griegos, pero no estudia solamente lo que significan, sino cómo evolucionan en la cultura. Entonces, cuando estaba estudiando la palabra energía, que obra poderosamente, obrar, ahí es energía, él estudiaba esa palabra y decía, mire, energía es una acción con propósito. Es decir, la energía nunca está quieta. La energía siempre está en movimiento. Pero la energía de Dios, o sea, el poder de Dios, el poder que obra de parte de Dios, siempre está en movimiento para algo, con un propósito. Pablo está diciendo en este versículo 20, está diciendo al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Él está orando a Dios porque solamente Dios tiene la energía, tiene el poder, tiene la acción, tiene la capacidad para lograr que nosotros, los seres humanos, algún día realmente lleguemos a entender la extensión, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. Entonces por eso Pablo le está orando a Dios, Señor, ayúdales a entender el amor de Cristo, ayúdales a comprender tú cómo nos has amado, ayúdales a comprender que tú eres nuestro Padre, ayúdales a comprender que somos de tu familia, ayúdales a comprender que somos tus hijos, ayúdales a comprender el privilegio tan grande que tenemos. Porque por nuestra propia mente nosotros no somos capaces. Y yo sé que aun cuando hoy les he predicado respecto a aprender a descansar en Dios, usted y yo podemos salir de aquí y mañana estar angustiados. ¿Por qué? Porque todavía no hemos comprendido la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Y por eso yo quiero animarle a que su oración es que usted lo pueda entender. Pídale al Señor, Señor, tú tienes la energía para ayudarme a entender tu amor. Hay cosas que sigo sin entender. Y mire, yo sé que muchas veces nos preguntamos, ¿y si Dios me amó tanto, por qué? ¿Y si Dios me amó tanto, por qué? ¿Y si Dios me ama tanto, por qué? Entonces órele al Señor y dígale, Señor, yo te pido que tú uses tu energía para ayudarme a comprender tu amor, para ayudarme a comprender que tanto me has amado tú. Yo quiero invitarle a que usted escuche, que usted siga ahí orando y usted le diga al Señor, Señor, gracias. Quizás no entiendo o no he entendido la magnitud de tu amor, Señor. Quizás no he comprendido hasta dónde me has amado, Dios. Quizás nunca alguien me amó como tú quieres amarme. Quizás por eso me cuesta tanto creerlo. Quizás nunca me acostumbré a recibir amor, Señor. Me da miedo confiar, Dios. Pero hoy quiero pedirte que me ayudes a comprender tu amor, Señor. Y que me ayudes a entender que ese amor incluye que aunque hayan tiempos difíciles, no cambia. Y que yo no quiero dudar, Señor, yo quiero aprender a creer que tu amor es para bien, que es bueno, Señor.
que tu amor no es egoísta, que tu amor, Señor, no busca nada para sí mismo, que tu amor siempre se está rindiendo en favor de cada uno de nosotros, que tu amor realmente busca nuestro bien y que a veces permites tratos, permites situaciones difíciles, Señor, pero no es para mal, Señor. Porque necesitas romper ataduras, porque necesitas romper yugos, porque necesitas que seamos libres de maldiciones, libres de cosas que nos han oprimido, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, ya no le pongo excusas a tu amor. Tampoco le pongo, Señor, reglas ni condiciones. Tampoco le pongo murallas, amado Dios, ni prevenciones. Porque en el fondo de mi corazón, Señor, necesito tanto tu amor. En el fondo de nuestro corazón, todos los que estamos acá necesitamos tanto tu amor. Y poder realmente recostarnos en tu presencia y sentir seguridad. Y sentir que jamás vamos a estar solos. Padre Celestial, hoy queremos, Señor, rogarte que nos permitas, Señor, tener la libertad, Dios, de recostarnos en tu corazón, Señor. Y Padre Celestial, no poner excusas, sino dejarnos simplemente abrazar de tu cariño, Señor, abrazar de tu atención, abrazar, Señor, de tu gracia. Padre Celestial, hoy recibimos tu amor. Y yo le invito a que usted le dé gracias a Dios y le diga: Señor, soy amada. Dígale: soy amado. Dígale: recibo que soy amada. Recibo que soy amado. No busco ese amor en otras cosas. No busco ese amor en otros amantes. Porque Oseas capítulo 2 dice que la mujer se fue tras los amantes buscando eso, que la amaran. Pero Dios la tomó, la sacó, la llevó al desierto y la acercó. Y le quitó sus amantes, porque a veces tus amantes te han impedido sentir el amor de Cristo. Pero Él vino y le quitó sus amantes, se los quitó. Y a veces esas son las cosas difíciles que nos pasan. Dios viene y quita a los amantes porque están quitándole el lugar al amor verdadero. Le están quitando el lugar al amor que solamente viene de Dios, que el puro, el perfecto, solo viene de Él. Y viene y los quita para llevarte al desierto, amarlo a Él y aprender a percibir su amor. Y ahora yo te invito a que tú le digas: Señor, yo soy amado, Dios, y hoy acepto tu amor. Hoy acepto tu amor sin condición. Hoy acepto que tu amor que me dice: yo no te voy a amar si haces tal cosa, sino que dice: te amo, te amo, te amo, te amo, te he amado con amor eterno. Por eso te prolongué mi misericordia. Te amo, te amo. Y no me voy a detener de amarte. Gracias, porque no te cansas de amarnos. Jamás te cansas de amarnos. Y por eso tu perdón y tu misericordia van delante de tu ira. Por tu amor. Y por eso te perdona y me perdona por su amor. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Por siempre cantaré, su alabanza cantaré. Dale muchas gracias al Señor. Cantaré. Termina este último pedacito. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, Dios, en el nombre de